Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar la grabación de la lección del día de hoy. Hoy vamos a hacer un ejercicio basado en las fichas técnicas que están disponibles en Mediación Virtual respecto a la selección de equipo de aire acondicionado. Entonces, en la lección anterior, pues revisamos grupo a grupo el uso básico del ductulador. Hoy vamos a hacer un repaso del uso de ductulador, relacionando entonces la selección del equipo, ya lo que sería la aplicación en la vida real. Realizamos todo nuestro cálculo de carga después de que sabemos todos los elementos que componen la carga térmica del recinto que estamos analizando. Una vez que tenemos nuestra carga térmica, analizamos el comportamiento de esa carga, si hay recintos que nos es conveniente por el tipo de operación de ese recinto, tal vez separarlo con un equipo o manejarlo con un equipo independiente y empezar a tomar decisiones respecto al diseño. Entonces, una vez que conocemos ese comportamiento de la carga térmica, empezamos a seleccionar equipo específico que nos permita trabajar o manejar esa capacidad de carga térmica con un equipo específico para poder acondicionar de forma satisfactoria ese espacio. Entonces, las fichas técnicas que están en mediación son de diferentes tipos de equipos. Entonces, hay sobre equipos de tipo paquete, tipo split, que es el que vamos a discutir ahorita durante la lección, evaporadores de tipo VRF, y siempre teniendo presente el concepto que hemos hablado hasta el día de hoy respecto a un fan coil. Entonces, un fan coil es una configuración de equipo para acondicionamiento que puede tener múltiples diferentes presentaciones. En presentación de un pared alta, de un tipo cassette, de un equipo para acoplar ductos, que es lo que vamos a discutir ahora, que es un uso muy común para aplicaciones de acondicionamiento. Equipos de tipo VRF también, con todo lo que respecto al manejo de un sistema de VRF está relacionado en cuanto a la selección de los equipos, que también encontraremos pared alta, tipo mini split, tipo cassette. Entonces, esto es lo que vamos a discutir el día de hoy para que ustedes puedan empezar a realizar un planteamiento de selección de equipo para el manejo de carga en los proyectos de cada uno. Entonces, voy a compartir la pantalla un momento. Igual, durante la presentación, en el momento que consideren oportuno hacer una pregunta, por favor, me lo hacen saber. Vamos a compartir la pantalla completa. Ok, entonces, quiero que discutamos un poco respecto a esta ficha técnica bastante general de un equipo tipo fan coil, evaporador, para uso con ductos. Entonces, es de un fabricante Carrier. Cuando ustedes buscan información en línea o se refieren a algún fabricante o hace su búsqueda de equipo para manejar determinado proyecto de acondicionamiento, hay diferentes tipos de fuentes de información. Entonces encontrarán el manual de usuario, el manual de mantenimiento, hay manuales que es el Installation, Operation and Maintenance, IOM, van a encontrar esas siglas respecto a manuales, y el documento llamado Product Data, que es el que vamos a discutir hoy durante la lección. ¿Qué tenemos de información o qué información muestra un fabricante en este tipo de documento, el Product Data? Entonces, es la información dirigida a profesionales de diseño, profesionales de ingeniería, profesionales consultores, que necesitan amplia información relacionada con ese equipo para poder verificar la idoneidad de ese equipo para la necesidad de acondicionamiento que se está presentando. Entonces, vamos a discutir en este documento técnico. El fabricante nos indica una serie de numeración, que es la nomenclatura de ese equipo. En los planos siempre tendremos que indicar de forma específica la nomenclatura del equipo que se está proponiendo para manejar esa solución. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de estas letras y números de la nomenclatura de un equipo. Se tiene que tener detalle a la hora de especificar el equipo con su nomenclatura correcta, pues conforme vamos a ver dentro de unos minutos, hay datos críticos que, si no se indican de una forma apropiada desde el inicio del diseño, puede llevarnos a serios conflictos para tratar de poner en operación nuestro sistema de acondicionamiento. Algo tan sencillo como una letra indicada incorrectamente o la omisión de una letra en la nomenclatura podría llevarnos a seleccionar un equipo que está especificado para operar con unas características eléctricas de voltaje y frecuencia que no sean las que utilizamos en nuestra región, y nos puede entonces llevar a errores a la hora de comprar un equipo
y proceder con la instalación y puesta en marcha del mismo. Pero entonces veamos desde un inicio, para esta familia de equipos, por ejemplo, que esto es un equipo de la serie base de fan coils de este fabricante, en tamaños de 0.18 a 0.60. Entonces, ahorita vamos a ver que estos son tamaños nominales de manejo de carga, 18.000 BTU hasta 60.000 BTU en esta familia de equipos de tipo FB4C. Entonces, en relación con diferentes otras marcas de fabricantes, encontraremos siempre o nos referiremos al Product Data para buscar los datos específicos de ese equipo y cada fabricante pues tendrá la manera de mostrar la nomenclatura específica de su equipo. Aquí hay características generales de esta unidad y vamos a ver algunas de las características estándar que encontraremos en una unidad como esta. Entonces, por ejemplo, esta que estamos viendo tiene un motor de alta eficiencia, SM, tiene características que vamos a ver del tipo de gabinete, del tipo de configuración. Hay unidades fan coil que, como su nombre lo dice, vendrán sin carcasa. Hay que tener cuidados hasta en ese tipo de especificación de la unidad, porque una unidad fan coil puede estar especificada para hacer un acople del ducto de la carcasa o ser inclusive un recambio y no tener una carcasa para hacer el acople de ductos. Entonces tenemos que prestar atención a todos estos detalles. Vamos a ver entonces a nivel de la nomenclatura, esta familia FB4C, que estamos hablando el día de hoy, ¿a qué se refieren estas letras y números? Entonces, la F en su nomenclatura refiere a una unidad fan coil, B, una unidad de confort. Vemos que pueden haber unidades de tipo calefacción, de velocidad variable. Para este fabricante, por ejemplo, Infinity es una opción también con control específico que permite un mejor manejo del consumo de electricidad. Pero entonces, en este caso es la unidad básica de confort con refrigerante Purón operando con un compresor de pistón. Un FB4 es una unidad multiposición. ¿Qué nos indica esto? Esta unidad, recordemos que hay una bandeja de condensado. Luego de que hacemos pasar el aire con alto contenido de humedad y alta temperatura por el serpentín, que contiene un refrigerante expandido a baja temperatura, la superficie de transferencia de calor a menor temperatura que el aire, psicométricamente va a generarnos una reducción en la temperatura y en la humedad del aire que estamos entregando. Esa reducción en el contenido de humedad del aire se va a ver reflejada o traducida, convertida, ese vapor de agua que está en el aire, en condensación que tenemos que drenar fuera de esta unidad. Entonces, a través de un acople a una tubería de drenaje. Entonces, esta unidad, el FB4, nos indica que puede instalarse de forma vertical, como hemos visto en algunas imágenes durante las presentaciones del curso, en un gabinete, por ejemplo, colocando un ducto que se dirija hacia el entrecielo y descargue el aire frío por la parte superior y el retorno por la parte inferior del equipo, o colocarlo en el espacio de entrecielo disponible, haciendo la instalación completamente horizontal de nuestra ductería. Entonces, vamos continuando con la nomenclatura. Esa unidad FB4 de serie C, FB4CN, para nuestro caso, de nuevo, en Costa Rica y en América, en Estados Unidos y en Costa Rica, utilizamos una frecuencia operativa en nuestra red eléctrica de 60 Hz. Esta unidad en particular es monofásica, que permite operación a 208 y 230 voltios. Entonces, si tenemos o queremos especificar una unidad para un uso trifásico, para este caso específico, este fabricante no ofrece este modelo, pero en alguna aplicación industrial, por ejemplo, podríamos recurrir a unidades fabricadas por un proveedor que puedan operar con motores trifásicos. ¿Qué sucedería? Le hago una pregunta a Byron. Byron, ¿puedes activar el audio un momento? Sí, señor. Ok, recordando principios eléctricos. Esto es sistemas de aire acondicionado, pero si ¿qué beneficios obtenías de trabajar en un sistema de alto voltaje cuando estabas pensando en los conductores eléctricos? Si subías el voltaje, ¿qué pasaba con la corriente? De ahí también subida, ¿no? Si trabajas el mismo equipo
digamos, la misma necesidad de consumo de potencia a un mayor voltaje, la corriente que se necesita es menor. ¿Recordás? A mayor voltaje, reducía la corriente que estábamos necesitando para realizar ese trabajo al final. Entonces, en muchas aplicaciones industriales recurrimos al uso de equipos con motores trifásicos. Para aplicaciones generalmente residenciales, no tenemos disponibles acometidas trifásicas. Entonces, desde un detalle tan sencillo como el especificar correctamente si nuestro sistema está teniendo especificaciones para operar con con un sistema eléctrico trifásico, tenemos que contemplarlo desde el inicio de la especificación de los equipos. Entonces, continuamos con la especificación de una unidad. Voy a compartir esta imagen brevemente para que nos enfoquemos la selección hipotética de equipo que vamos a hacer el día de hoy. Nada más quiero compartir esta imagen súper sencilla, pero que sería una selección de un sistema muy básico. Pensemos que aquí que estamos teniendo, vamos a seleccionar una unidad fan coil. Por el momento es una selección sumamente básica de una unidad que vamos a plantear de 5 toneladas o que va a manejar una carga de 5 toneladas de 60,000 BTUs para entregar a cada uno de estos ramificaciones u oficinas, va a entregar 1 tonelada de refrigeración, otra tonelada de refrigeración, y ahorita vamos a discutir entonces los tamaños típicos que tendrían estos ductos. 1 tonelada, son 2 toneladas que van a viajar por este ducto y que luego se bifurcan, y 3 toneladas entregándose a lo que propondremos sea un espacio de comedor, por ejemplo, desde una única unidad que va a bifurcar su ductería y pues tendrá entonces un manejo de unas 3 áreas distintas con una misma unidad. Entonces, enfocándonos en qué es este fan coil el que vamos a seleccionar el día de hoy, vamos a continuar con la ficha técnica. Perdón. Ok, estamos viendo la ficha técnica, ¿correcto? Sí. Ok, en este caso es un FB4 CNF con el gabinete, la carcasa del equipo de una sola pieza. Y acá, generalmente, este 0.18, 0.24, 0.60 es la capacidad nominal que da el fabricante para la capacidad de enfriamiento de esa unidad. Entonces, por ejemplo, la que vamos a discutir el día de hoy va a ser una unidad FB4 CNF 0.60, 60,000 BTUs, y recordamos que 12,000 BTUs son 1 tonelada de refrigeración. Entonces, esto va a ser un equipo de 5 toneladas nominales, y ahorita vamos a discutir un poco las diferentes opciones que vamos a tener que ir observando para el manejo de esa carga térmica o cómo se caracteriza esa carga térmica y cómo este equipo en particular nos permite manejar esa carga térmica. Entonces, adelante, sí. Veo que dice 060-061. ¿Ese 061 qué significa? Ahorita vamos a ver, pero estos son capacidades nominales. Está muy buena tu pregunta. Y ahorita vamos a ver que este tipo de unidades, como son para uso comercial y son para múltiples aplicaciones, oficinas, comercios, restaurantes, locales de tiendas, estas unidades vienen diseñadas de fábrica con tolerancias para su ventilador y ajustes de esa unidad para que pueda tener un rango de operación ligeramente mayor y ligeramente menor al nominal. Entonces, como ves este 0.60, 0.61 nominal de 60,000 BTUs nominales, ahorita vamos a ver que desde la tarjeta de electrónica del equipo podemos hacer ligeros ajustes para compensar o poner en el punto apropiado de operación esa unidad. Si en campo, pues la operación que tenemos no es exactamente 60,000 BTU, sino que son 60,500 BTU, 60,600 BTU, podemos hacer ligeros ajustes a esa unidad para acercarnos al verdadero rango o el verdadero valor de diseño de la carga térmica de nuestro sistema. Ok. Y los dígitos que están abajo, que tienen una tolerancia aún más grande, por ejemplo, el último que dice 36,000 a 60,000, es básicamente lo mismo. Básicamente, de nuevo, ahorita lo vamos a observar conforme avancemos en la ficha técnica del equipo, que van a ser entre fabricantes muy similares, pero tenemos entonces una selección de unidad, que esto es una capacidad
nominal del equipo, y vamos a ver más adelante las condiciones operativas relacionando también con la operación de su ventilador, y tal vez hagamos el comentario que luego lo vamos a ver explicado. Para equipos de confort residencial, comercial liviano, generalmente, lo vamos a ver pronto, relacionamos 400 CFM con el manejo de 1 tonelada de refrigeración. Entonces, desde el ajuste de ese ventilador, que puede ser ligeramente mayor y ligeramente menor, la entrega de caudal de aire que va a tener ese ventilador, vamos también a ajustar el manejo de la carga térmica. Entonces, recordemos que hay una relación de transferencia de calor. Hemos mencionado anteriormente el caso de poner un vaso con hielo y verter un refresco que está a temperatura ambiente. Si dejamos 10 segundos únicamente el refresco a temperatura ambiente en el vaso, la razón de transferencia de calor que estamos permitiendo es poca. Hay muy poco tiempo para que suceda una transferencia de calor entre las dos superficies y probablemente la temperatura del refresco no va a bajar en mayor cantidad en un tiempo tan breve. Estamos exponiendo esos dos elementos a que intercambie calor, esos dos superficies de intercambio de calor, o dos condiciones, a un tiempo muy breve. Si más bien permitimos un amplio tiempo de intercambio de calor, muy probablemente van a terminar en una temperatura intermedia, equiparándose, derritiéndose completamente el hielo y reduciendo la temperatura de la bebida. De forma similar, el intercambio de calor, a razón de cómo estamos haciendo pasar ese aire caliente por el serpentín, si lo hacemos pasar muy rápido por el serpentín, el intercambio de calor va a ser poco. Si hacemos pasar muy lentamente por el serpentín, la temperatura va a ser menor. Sin embargo, tenemos que tener presente que hay una cantidad de condensado que va a estar viajando por la cara del serpentín. La superficie fría, en contacto con el aire caliente con alta humedad, nos va a generar condensación. Entonces, posteriormente vamos a ver que los fabricantes indican que luego de un ajuste os recomiendan llevar la velocidad hasta cierto punto máximo, que nos va a permitir un ajuste en nuestro manejo de carga, pero más allá de esa velocidad, también podemos tener el problema de empezar a desplazar el condensado hacia el ducto. Se está moviendo mucho a un régimen muy intenso el aire a través del serpentín y no poder permitir que el condensado baje de forma natural por la superficie, sino que empezamos a moverlo fuera de la superficie del serpentín y causa otros problemas por distribuir condensado a través del ducto. Entonces, también cuando estemos en algunos minutos discutiendo sobre esa selección fina de la puesta a punto del ventilador, los fabricantes hacen la observación de este tema relacionado con el límite a donde podemos llevar ese ajuste. ¿Está bien, Kendall? De acuerdo, profe. Sí, claro. Ok. Hemos hablado también de que tenemos que caracterizar dónde está sucediendo esa necesidad de acondicionamiento. Entonces, sucede en una planta industrial donde hay producción de químicos que pueden ser altamente corrosivos o altamente cáusticos, o una planta que está en contacto con aire salino cerca de una costa. Entonces los fabricantes también nos permiten seleccionar a través de la nomenclatura del equipo si el serpentín necesita alguna cobertura, algún tipo de tratamiento a sus superficies metálicas particular, el cual seleccionamos entonces desde la nomenclatura del equipo. Y en el caso de que se requiera calefacción, o no se requiera, también lo especificamos con un par de números o letras en la nomenclatura completa de la unidad. ¿Ok? Entonces, de nuevo, una forma muy similar de nomenclatura vamos a encontrar que es constante entre fabricantes y en los planos, y esto se los estoy indicando para que lo apliquen en los diseños de cada uno de los grupos. En los planos, los equipos que vayan a seleccionar tienen que estar indicados en planos, el modelo del equipo, y adjuntarse las fichas técnicas al final en el entregable que ustedes van a generar. Por lo general, en planos también realizamos una identificación. Por lo general no tenemos diseños en donde haya un solo equipo. Hoy vamos a discutir este caso bastante simplificado, pero que por lo general pensemos en un hotel. Este caso, o en un centro de oficinas de varios niveles, se va a repetir 10, 15, 20, 50 veces a través de toda la infraestructura del edificio. Entonces, generalmente, desde los planos, identificamos las unidades con un identificador particular, una nomenclatura.
Entonces, por ejemplo, las evaporadoras generalmente encontramos UE y un número. Unidad de evaporadora 01, 02, 03, de manera que al hacer el listado de equipos de nuestro proyecto, de nuestra solución de acondicionamiento, podemos identificar claramente la UE01, que tiene una capacidad nominal de 60.000 BTUs, y su nomenclatura de fabricante es la siguiente. Y hacemos un listado de todos los equipos que están contemplados en nuestro proyecto. Ok, vamos a continuar. En este documento del Product Data vamos a encontrar también las dimensiones de cada uno de estos equipos con los que vamos a trabajar. ¿Para qué nos sirven estas dimensiones? Vamos a hacerle una pregunta a David Moya. David, ¿puedes activar el audio un momento? Tu micrófono. Sí, profe. Ok. En el proyecto que ustedes están trabajando, el espacio de entrecielo disponible aproximadamente de ¿cuánto es? ¿Centímetros o pulgadas? Bueno, tenemos que cambiarlo, pero era de 1,50 m. Ok. En este caso particular que está comentando David, que ya ellos están estudiando la configuración del edificio o de la solución que van a proponer un acondicionamiento, hay una dimensión de espacio disponible respecto a la cual podemos hacer referencia para la selección de nuestros equipos. Pero entonces pensemos que nuestra unidad FB4 CNF 060, que estamos planteando en este caso hipotético, vamos a ubicar acá la altura de esa unidad. Entonces vemos las dimensiones, largo, ancho y altura total de nuestra unidad de acondicionamiento. Entonces, ¿qué pasaría si el espacio que tenemos en entrecielo es, vamos a ver, busquemos aquí las dimensiones de esta unidad respecto a su altura? Aquí ubiquemos también los espacios que va a requerir para mantenimiento esa unidad. Entonces, en la sección donde tenemos acoples para conexiones eléctricas, para drenaje y para tubería, que pronto vamos a discutir esto también, tenemos que indicar en planos que se tienen que tener accesos para mantenimiento en esos puntos particulares de las unidades. Vemos acá. Pensemos que de ese metro 30 que dice David, lo que tenemos es disponible 40 centímetros en espacio de entrecielo. Estamos seleccionando nuestra unidad y esa unidad tiene una altura de 50 centímetros. Entonces, ¿qué opción tendrías, David, si la ficha técnica que estás analizando no presenta un equipo con las dimensiones? Sabemos que el caso de ustedes tiene más espacio de entrecielo, pero pensemos que fueran 30 centímetros, 35 centímetros disponibles de entrecielo y la unidad que estás planteando tiene 50 centímetros de altura. ¿Qué pensarías como una ruta a seguir para poder resolver la condición o limitación que estás teniendo en el diseño? No sé, profe, no estoy seguro porque, bueno, hacer más espacio no sé, en teoría. ¿Podrías pensar en recurrir a verificar la ficha técnica de algún otro fabricante de otra marca de equipo y observar si las dimensiones de las unidades son menores, correcto? Podrías observar que tal vez en esa familia de equipos, otro fabricante en un equipo similar tenga equipos con dimensiones más pequeñas. Tal vez ahí es donde empecemos a tomar decisiones. Tal vez el costo sea un poco mayor. Tal vez podamos discutir con la contraparte que realiza los diseños de arquitectura y de diseño civil y pensar en ampliar el espacio de entrecielo, lo cual disminuye la altura total del espacio, pero podría ser una solución en donde empezamos a analizar el impacto en costos de las condiciones o restricciones de nuestro diseño mecánico. Entonces sí, tenemos que conocer estos detalles constructivos de los espacios que estamos buscando acondicionar para poder atravesar el proceso de selección de equipo de manera que ambas condiciones puedan resultar satisfactorias o darnos una solución que sea tanto funcional completamente como de un costo apropiado y con facilidades de mantenimiento para las restricciones que tenemos. Ok, gracias, David. Con gusto. Entonces, acá tenemos unas anotaciones de fabricante, pronto vamos a discutir esto, pero hay indicaciones de los diámetros de acople de la línea de líquido y la línea de gas o línea de succión de esta unidad en particular.
Entonces vamos a ver acá un momento. Vemos las medidas, dimensiones de conexiones de estas unidades. Entonces vemos que para unidades entre 0.42 a 0.60, en succión vamos a trabajar 22.23 de diámetro interno y en la línea de líquido 9.53. La línea de condensado, estos son en dimensiones, en milímetros. Ahorita vamos a ver cómo vamos a tener que tomar consideraciones cuando tenemos una dimensión de conexión a la unidad, pero tenemos una gran separación entre ese evaporador en este caso y el condensador que va a estar en el exterior de nuestro edificio. Y tenemos que contemplar esto también cuando estamos diseñando o seleccionando el espacio que vamos a llamar nuestra casa de máquinas, el espacio mecánico, donde va a estar las unidades condensadoras del sistema. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar que la dimensión de tubería que trae la máquina de fábrica va a ser la dimensión que vamos a requerir para hacer el acople entre evaporador y condensador. Ok, entonces aquí vemos de nuevo diferentes observaciones que indica el fabricante respecto a las dimensiones del equipo, espacios que necesitamos para mantenimiento y diferentes ubicaciones de conexión. Entonces, de nuevo, datos físicos de la unidad. Y vamos a ver acá lo que hablábamos respecto al ventilador. Entonces, podemos realizar ajustes en relación con el rendimiento, la operación de ese ventilador de nuestra unidad FB4 a nivel de CFMs, con ajustes en esta familia de equipo de unos pequeños interruptores en la tarjeta de control del ventilador. Entonces, aquí tenemos la caída característica, la caída por fricción de nuestro sistema y podemos realizar pequeños ajustes para obtener mayor cantidad o menor cantidad de CFMs en nuestro sistema, haciendo una selección particular de pequeños interruptores en la tarjeta de control. Por ejemplo, para nuestro, aquí vemos y prestemos atención a esto, este flujo fuera de los 450 CFMs por tonelada. Entonces prestemos atención a esto y lo que nos dice el fabricante, lo que les mencionaba respecto a la salida de condensado. Pues vamos a ver, Maricruz, ¿puedes activar el audio un momento? Claro, claro. Ok, este punto 2 y punto 3, ¿podrías, por favor, una pregunta? ¿Tu conocimiento en inglés te permite leer esto traducido a español? Sí. Sin inconveniente. Ok, ¿podrías leernos esto traducido a español, el punto 2 y punto 3? Ok, voy a leerlo un momento yo para luego Sí, poder adelante. traducirlo súper rápido. Ok, para evitar Descarga de condensado, descarga de salida, condensado que salga de la out bandeja, of drain, no sé qué significa drain. la para mí. bandeja de drenaje. El Ok, condensado la se bandeja recolecta en una bandeja de drenaje. ok, para evitar que la bandeja de condensado Haya descarga de condensado fuera de haya la descarga de bandeja. condensado antes de hacer el El drain trap, sifón. Ujú. el sifón, El sifón perdón. de drenaje, ajá. Ajá. La presión de retorno estática debe ser menos de 0.40 pulgadas. WC. Water column es de columna de Columna agua. de agua, ajá, de columna de agua. Ok, ahí voy a hacer una pausa. Si estamos teniendo una alta presión estática en el retorno, ¿qué puede estar causando esa alta presión estática y cómo podríamos mejorar o eliminar ese inconveniente? Recordábamos que las piezas de ducto que vamos agregando, similar a la tubería, agregan una caída, ¿correcto? Igual que cada uno de los accesorios. Entonces, potencialmente podríamos estar teniendo un retorno con una que está tratando de evitar una gran cantidad de obstáculos, entonces tiene una gran cantidad de piezas que podrían rediseñarse hacia una ruta más simplificada, ¿correcto? De manera que reduzcamos la caída general y entremos a una condición de menos de 0.40, para este caso de este equipo, pulgadas de columna de agua de presión estática que nos permita una operación satisfactoria del sistema.
Entonces, es correcto pensar que tenemos que analizar con detalle las rutas, tanto de suministro como retorno, a la hora de que estamos estableciendo la ubicación de la unidad y de los ductos, ¿correcto, Maricruz? Y Correcto. compañeros, compañeras. Ok, entonces, estas pequeñas observaciones, quiero que las tengamos muy presentes, igual que los compañeros, compañeras que van a ver la grabación, pues efectivamente, a pesar de que utilicemos nuestro ductulador para dimensionar apropiadamente los ductos de nuestro sistema de distribución de aire por ductería, hay otras consideraciones relacionadas con el diseño que tenemos que tener muy presentes, de manera que no tengamos una caída de presión innecesaria en el sistema que nos vaya a traer otras afectaciones dentro de la operación. Ok, podrías continuar con el punto 3, Maricruz. Ok, si el flujo de aire está por encima de los 400 CFM por tonelada, en los tamaños 0.48 a 0.60 puede resultar en que el condensado se salga del coil o haga un splash en la bandeja de drenado. Splash out, que esté salpicando fuera de la bandeja. Entonces, Ajá. si estamos imaginando, voy a traer la imagen un momento. Entonces, pensemos que esta unidad, seleccionamos el equipo 060, tal cual estamos hablando, y realizamos una configuración de ductos anormal, con una gran cantidad de accesorios, con una gran caída, pero observamos en la ficha técnica que podemos compensar un poco esa gran caída ajustando ese ventilador. Pero lo ajustamos de manera que está operando esa unidad 060, está operando a 450 CFM. Nuestra unidad 060 está operando a 450. Basado en lo que dice este fabricante y observando esta imagen, ¿qué es lo que va potencialmente a ocurrir? De hecho, el fabricante lo está diciendo porque somete esas unidades a pruebas. ¿Qué va a pasar con el condensado que se está generando en el serpentín en este sistema? Se va a salir, o sea, cuando caiga en la bandeja, va a salirse de la bandeja. Va a salpicar. ¿Y qué afectación podemos tener en este edificio de oficinas de una compañía de software al estar operando ese equipo en esa condición? Si tenemos splash, puede existir el riesgo de que caigan los equipos. Que caiga en un montón de lugares, que viaje por los ductos, empiece a salir acá, caiga en computadoras, caiga en equipo crítico sobre personas y causar una gran cantidad de afectación negativa debido a una selección inapropiada o de una selección inapropiada de la puesta a operación de esa unidad, ¿correcto, Maricruz? Correcto. Ok, entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, estamos teniendo esa condición en este caso. Estamos tratando de seleccionar una unidad grande para poder distribuir a 3 aposentos distintos. Podría ser una opción pensar, bueno, estoy teniendo condiciones adversas para poder manejar toda esta gran cantidad de ductos en esa situación. Podríamos pensar tal vez en cambiar esta unidad de 5 toneladas por una unidad de 3 acá y una unidad de 2 toneladas acá con menor cantidad de ducto. Habría que rediseñar como la distribución, porque creo que sí tiene como muchas salidas de tubería, pero yo no lo veía tan conflictivo. Me preocupa el tercer cuarto, bueno, está localizado en este momento la unidad, pero creo que poniendo 2 separadas, tal vez evite un poco ese splash y ese daño que puede llegar a causarle a las personas que habiten en el edificio. Ok, perfecto. Te agradezco, Maricruz. Compañeros, compañeras, empezamos a observar que hay una serie amplia de pequeños factores que tenemos que observar cuando estamos analizando el diseño y la selección de los equipos para resolver pues la necesidad de acondicionamiento. Entonces, desde el tamaño disponible para colocar esa unidad, las condiciones a las que va a operar esa unidad, y las características propias operativas que nos dice el fabricante de esa unidad, todos estos factores empiezan a interactuar y tenemos que analizarlos cuando estamos realizando nuestra selección de equipo. Entonces, esto en particular, esta relación de 400 CFM por tonelada la vamos a encontrar en unidades de tipo comercial para uso residencial. Guardemos el dato que por lo general unidades que llamamos de precisión, generalmente las utilizamos para cuartos eléctricos, cuartos de datos o algunas otras aplicaciones de laboratorio que requieren unas condiciones de control de temperatura y humedad muy específicas. Por lo general vamos a encontrar en las fichas técnicas una relación de 600 CFM por tonelada
Entonces tengamos eso presente, el verificar siempre las características del equipo en su ficha técnica del Product Data. Y por lo general en equipos de BRF, la razón de CFM por tonelada es un poco menor, alrededor de 370, 380 CFM por tonelada. Entonces, conociendo este dato y partiendo de los 400 CFM por tonelada, ahorita vamos a hablar, ok, tengo mis 400 CFM por tonelada en un equipo de 4 toneladas. Rolando Montero, buenas tardes, noches, ¿puedes activar el audio un momento? Rolando Montero. Tal vez mientras recuperamos a Rolando y ahorita le hago otra pregunta. Marco Solís, ¿puedes activar el audio un momento? Listo. Marco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Ahora sí te escucho, sí. Ok, Marco, ¿tenés tu ductulador a mano para poder hacerte una pregunta? No, profe. No. Ok, vamos a ver, estamos entonces analizando la condición de colocar esa unidad de 5 toneladas de refrigeración para nuestro caso sencillo de aplicación de oficina. Tal vez entonces te voy a agradecer, estás fuera de casa en este momento, creo, ¿verdad, Marco? Sí. Ok, cuando llegues a casa, por favor, ahorita vamos a discutir, pero entonces en el caso que planteamos de esta distribución de ductos, que me mandes por favor por correo cuál sería la dimensión usando el ductulador, sabiendo que 400 CFM por tonelada en un equipo de 5 toneladas van a ser 2000 CFM, ¿correcto, Marco? Ajá. Entonces, que por favor con el ductulador me indiques cuál es la dimensión del ducto de acople para ese caso de una unidad de 5 toneladas que maneja 2000 CFM, cuál sería la dimensión del ducto de descarga de suministro que acopla esa máquina, que me lo mandes ahora más tarde, por favor, ¿está bien? Ok, y contemplando cuánta caída. Para este caso, trabajémoslo con el ductulador a los 0.08, con el método de fricción constante, a 0.08 pulgadas. 0.08, sí. Correcto. Me lo mandas ahora nada más, por favor. Ok, listo. Gracias, Marco. Ahora vamos a continuar. Compañeros, compañeras, por favor tengan el ductulador a mano porque vamos a analizar las diferentes dimensiones de este casito específico que tenemos acá. Entonces, las dimensiones, si cambiáramos a 2 equipos más pequeños o si mantenemos esta unidad y vamos a dimensionar estos pequeños ramales del sistema. Ok, entonces continuamos. Tengamos presente entonces estas condiciones. Si salimos de los 450 CFM, van a haber entonces situaciones operativas adversas que el fabricante nos está indicando. Ahora, ¿qué pasaría si por desconocimiento del tema realizamos una selección de un equipo que nos empieza a generar ese tipo de problemas porque fue puesto a operar en esta condición? Nos encontraríamos con la situación de un conflicto, un reclamo de garantía al fabricante, porque podríamos pensar, bueno, mi equipo está operando incorrectamente, está teniendo derrames de agua, pero entonces un fabricante podría decir, ok, envíeme los planos de diseño de ducto de su sistema e indíqueme las condiciones en las cuales está operando el sistema. Si encontramos incompatibilidades que llevan la operación a estas condiciones, un fabricante podría decir, en mi ficha técnica, yo le entregué a usted información para que usted en su silla de profesional en ingeniería lo analizara y pudiera hacer una selección correcta. Si usted realizó una selección teniendo la información y esa unidad no se ajustó a sus necesidades por una omisión suya en la interpretación o lectura de la información, pues una garantía puede quedar invalidada en ese caso. Efraín, adelante, te escucho. Profe, entonces, en una unidad de cassette que tenga ese problema de que comience a botar líquido por debajo, en ese caso sí valdría una garantía fabricante o habría otra cosa que considerar aparte de los ductos, que no, en este caso no tendría. Exactamente, es muy válida tu pregunta. Vamos a ver ahora, conforme continuemos con esta ficha técnica, que es muy representativa. Es un equipo muy sencillo, pero muy representativo. Lo que me está consultando Efraín se relaciona con el diseño correcto, que sí, también tiene que estar indicado en planos, de la red de drenaje de una unidad. Entonces, una salida de condensado anormal, como le está indicando Efraín,
podría estar relacionada con un drenaje saturado, ¿correcto, Efraín? Tal vez deja el audio abierto. Sí, señor. Podría ser un drenaje saturado, que tenga problemas de mantenimiento por poca periodicidad de mantenimiento. Podríamos tener, hay unidades de tipo cassette, en su gran mayoría operan con una bomba de condensado. Entonces, el equipo técnicamente, la gran mayoría está diseñado para que tenga una protección, y si la bomba deja de operar y hay un sensor de nivel de agua en la bandeja, entonces si el agua en la bandeja sobrepasa cierto nivel y la bomba no está operando, el equipo debería de apagarse y alarmarse. ¿Para qué finalidad se apagaría? Para que los operadores de mantenimiento, al observar que el equipo no está enfriando, puedan verificar si es un drenaje obstruido, si es que la bomba de descarga de condensado dejó de operar. Es un equipo eléctrico que puede fallar efectivamente. Y en unidades, por ejemplo, estas de ducto, podemos tener entonces un drenaje instalado correctamente desde diseño, con una pendiente al 1%, completamente libre, correcta hacia el punto de descarga, pero pensemos que durante un proceso de mantenimiento, una remodelación leve, algún usuario necesita iluminación adicional específica para una necesidad en oficina. Y colocan una luminaria con un housing con una altura de 25 centímetros que empujó el drenaje, y la pendiente que teníamos al 1% para descargar por gravedad, en ese momento se eliminó y el drenaje dejó de operar por gravedad. El equipo no tiene a dónde descargar su drenaje y empezamos a tener una afectación directa en la unidad. Entonces, todo esto son situaciones fuera del diseño correcto que pueden suceder. Ahora, siempre partimos del hecho de que una unidad, por ejemplo, los tipo cassette, por lo general drenan con bombas de condensado. Entonces, tenemos que saber que hay una necesidad de espacio para mantenimiento para esa bomba, de manera que se le pueda hacer mantenimiento periódico. Entonces, si la unidad está en un lugar sumamente poco accesible y no hay facilidad para darle mantenimiento a esa bomba, pues queda expuesta a que se sature de suciedad, de contaminantes, que los contactos eléctricos fallen y empecemos a presentar este tipo de problemas. Esto es una situación con la que te estás enfrentando, te has enfrentado recientemente, Efraín. Lo vi hace poco en un edificio que era una unidad de cassette y comenzó a botar agua y me llamó la atención, pero sí quería saber qué más cosas aparte de un malo funcionamiento del equipo podría ocasionarlo. Sí, ahí vamos a ver, muchas de estas opciones, como te estoy indicando, podrían ser las responsables. Por lo general, un equipo debería de alarmarse si el sistema de drenaje no está funcionando, pero todas las anteriores, defectos en la línea, bloqueo de la línea, mala operación de la bomba de condensado, todas ellas podrían incidir en esa situación. Entonces, recordemos que esa unidad de tipo cassette no tiene ductos. Es un fan coil, tiene un serpentín, un ventilador, pero tiene una descarga de aire con vías hacia los lados y un retorno central en una misma carátula de la unidad. Entonces, tal vez la próxima semana podemos ver algunas imágenes de esta unidad de usos generalmente en bancos, en algunas oficinas, muy difundido, y es una unidad bastante simplificada. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a discutir un poco sobre esa capacidad de la unidad cuando alteramos estos CFMs operativos. Entonces, por ejemplo, hablamos de esos 400 CFMs por tonelada. Una unidad nominal 0.24 va a ser una unidad de 24.000 BTUs, 2 toneladas de refrigeración. Entonces, en nuestro serpentín interno vamos a estar en un rango base de 800 CFM. Vemos que aquí el fabricante nos permite características operativas 100 CFM abajo y 100 CFM arriba de nuestra referencia de 400 CFM por tonelada. Entonces, esto sería la temperatura de bulbo húmedo de ingreso al serpentín, entering wet bulb. De hecho, tal vez si quieren veámoslo aquí en la nomenclatura. Entonces, son los CFMs. La capacidad sensible total, prestemos atención a esto, perdón, esta es la capacidad sensible total, la capacidad de enfriamiento total, perdón, y la capacidad sensible. Entonces, en unidades sencillas de tipo mini split, por lo general no vamos a encontrar esta diferenciación entre capacidad total y la capacidad sensible. Entonces, por lo general las fichas técnicas nos van a indicar una capacidad total de enfriamiento del equipo, pero que pensemos que estamos teniendo una necesidad de acondicionamiento donde hay una alta carga sensible. Entonces, podríamos cometer la equivocación de hacer una selección sin contemplar la carga sensible, únicamente enfocándonos en la carga total.
en nuestros 24,000 BTUs de carga total. De nuevo, sigamos aquí esta tablita, sus 800 CFMs. Tenemos una carga total a una temperatura de descarga de serpentín de 13 grados de 24,000 BTUs. Pero vemos que la carga sensible son 14,000 BTUs. Y pensamos que la situación que estábamos analizando era un caso donde había mucha carga sensible, había mucho equipo electrónico, por ejemplo, y de la carga total de 24,000 BTUs, nuestra carga sensible eran 18,000 BTUs, había pocos ocupantes y poca generación de carga latente, y entonces nos fuimos únicamente por la ruta de una selección de una carga o una capacidad total. A la hora de poner a operar ese equipo, potencialmente vamos a tener deficiencias operativas, pues el equipo no va a lograr, por diseño, no está diseñado para manejar esa capacidad sensible y va a tener problemas operativos manejando esa cantidad de carga, no va a tener por diseño capacidad para manejar esa carga térmica. Entonces, dependiendo del comportamiento de nuestra carga, tenemos que prestar atención, ok, necesito mi fabricante conocer ese equipo que estoy planteando, cuál es la capacidad sensible que puede manejar, y hago el contraste con mi cálculo de carga térmica. Ok, sí, cumplo mi capacidad total, pero también estoy cumpliendo mi capacidad sensible. Esta familia de equipos me sirve, continúo con mi selección. No estoy obteniendo una compatibilidad con mi carga térmica, con el comportamiento de la carga. Bueno, puede que entonces esta familia de equipo de este fabricante no sea la más apropiada para mi solución. Entonces, empezamos en un proceso iterativo de verificación de una serie de equipos y fabricantes, hasta que logremos llegar a una selección apropiada que cumpla con las características del comportamiento de nuestra carga. Entonces aquí es donde empezamos a ver un poco la separación, de nuevo, haciendo la comparación con el curso anterior, de principios de refrigeración y aire acondicionado, donde por lo que general nos enfocábamos en un cálculo total de carga y una selección de un equipo que manejara toda esa carga térmica. Aquí empezamos a ver que, bueno, esa carga térmica tiene comportamientos muy particulares. Entonces, mi solución puede que tenga un alto componente sensible, un alto componente latente, y tengo que valorarlos o considerarlos a la hora de hacer mi selección del equipo. Ok, entonces, aquí hablamos de nuestro equipo de 060, 2000 BTUs, perdón, 2000 CFMs es el dato que vamos a utilizar para nuestra selección de sistema de ductería. Ok, vamos a ver aquí algunos datitos adicionales. Dependiendo de la aplicación, es importante también que observemos esto, los niveles de ruido de determinados equipos. Por lo general, en aplicaciones que son de muy bajo ruido, pensemos en oficinas de gerencias, en salas de reuniones particulares, en salas de conferencia, estudios de grabación, algunas aplicaciones que requieren una selección de muy bajo ruido, tenemos que prestarle particular atención a los datos de generación de sonido de nuestras unidades. Puede que cumplamos con todos los factores y características de manejo de la carga térmica. El sistema está diseñado a nivel de ductos de forma excelente, nuestras líneas de manejo de drenaje están bien diseñadas, la selección de los diámetros de tubería de refrigerante, pero estamos teniendo una incompatibilidad con un factor que en un proyecto pudo ser decisivo en un diseño, que era el nivel de ruido, y entonces toda nuestra selección mecánicamente apropiada está siendo no satisfactoria debido a una generación de ruido mayor a la permitida. Entonces tenemos que prestar también atención a esta característica si la solución de acondicionamiento que estamos observando lo amerita. Ok, entonces ahorita vamos a continuar observando bueno, aquí hay una serie de accesorios que vamos a ver ahorita en otro documento técnico que pueden requerirse dependiendo de la distancia de separación entre ese evaporador. Entonces, bueno, vimos que analizamos cómo se comporta la carga térmica, pensemos que todo salió bien y seleccionamos nuestro equipo FB4 CNF 060 para acondicionar ese espacio que vimos anteriormente en el ejemplito. Pero estamos acondicionando en un nivel 2 de una torre de edificios de 8 niveles. Entonces tenemos que cumplir con una altura de aproximadamente 3 metros entre piso y piso, con cubrir 6 niveles hacia arriba, una altura considerable. Entonces tenemos que valorar si esta unidad que estamos seleccionando a nivel de longitud de tubería va a tener alguna complicación operativa
o si necesitamos seleccionar algún accesorio particular, como lo vamos a ver, como son estos kits de, por ejemplo, Purón, en el caso que estamos hablando, de válvula de expansión. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ahorita, en un momento, en este otro documento técnico. Entonces, no solo es conocer, bueno, sabía mi carga térmica, seleccioné esa unidad. Ok, internamente parece que todo está bien. Pronto vamos a hacer la selección de los ductos. Y de hecho, tal vez podemos ver, bueno, ya el compañero seleccionó esta pieza de ducto. Sabemos que aquí vamos a descargar 3 toneladas de refrigeración, 400 CFM por tonelada. Si son 3 toneladas, vamos a hacerle una pregunta a Carlos Cerdas. Carlos, buenas tardes. ¿Puedes activar el audio un momento? Buenas tardes, profe. Eso, ¿tenés tu ductulador a mano? No, ¿O podemos sinceramente, verlo un momento? voy, profe. Lo que sucede es que, sinceramente, he estado disperso y no he tenido tiempo de llevar la materia el día. Llevo como 2 semanas. Entonces, sinceramente, estoy muy perdido. ¿Pero tenés el ductulador a mano? No lo tengo. Ok. Presta atención entonces a el caso que vamos a hablar en este momento de esta dimensión de ducto y te voy a pedir por favor que me envíes por correo esa misma selección para estos 2 ramales que van a manejar 2 toneladas de refrigeración. ¿Está bien, Carlos? Sí, señor. Ok, entonces vamos a hacer una pregunta a Tyron. Tyron, ¿tenés a mano tu ductulador? Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Sí lo tengo. Ok, entonces, estábamos hablando que esta máquina de 5 toneladas va a entregar 2 toneladas en estos ramales y 3 toneladas en este espacio de oficinas. ¿Cuál sería la dimensión usando nuestro ductulador? Entonces, recordando que vamos a trabajar en la escala de fricción a 0 puntos, espérate para ajustar acá, en la escala de fricción a 0.08 y si son 3 toneladas a 400 FM, ¿cuántos FM manejaríamos en ese ramal? 1200. Ok, entonces, ajustando el 0.08 a los 1200, ¿qué dimensión de ducto obtendríamos? 0.08. ¿Rectangular o redondo? Rectangular. Tal vez dame las 2 dimensiones que obtendríamos. Tanto Redondo, rectangular como redondo. El que tengo es de Carrier, mi ductulador. Ok, no habría problema, va a ser muy similar la dimensión, pero entonces a 0.08 los 1200 FM. Si fuera redondo me indica que sería 15, pero comercialmente dudo que se encuentre esa medida, entonces tendría que decir que 16. Ok, y si fuera una dimensión cuadrada, recordando, vamos a ver, y las personas que van a estar viendo la grabación, aquí estamos trabajando a los 0.08 de la tabla de fricción, de caída de fricción, seleccionando los 1200 FM de cantidad de aire y estamos llevando la selección que está comentando Tyron en la parte inferior del ductulador. Vamos a buscar dónde los valores son concordantes en la escala superior que incrementa en este sentido contra la escala inferior que incrementa en este sentido. Vamos a buscar dónde los valores son similares. ¿En qué dimensión de ducto rectangular estás obteniendo, Tyron? Me coincide bastante bien en un 10 por 20. Ok, y si pensamos que estamos buscando, siempre inicialmente queremos que sea cuadrada la configuración. ¿Cuál sería la configuración cuadrada más cercana a concordante? Vamos a ver, se aproxima un 16 por 16, pero no me da exacto, no Okay. me coincide. Tal vez aquí, bien. Si ves mi ductulador, pensarías que sería con todo y el movimiento que estoy teniendo del ductulador, cerca de un 14 por 14, ¿cierto? 14, sí, correcto, 14 por 14, Okay. sí se ve bien. Podríamos pensar que sería un ducto 15 redondo, aproximadamente, o un 14 por 14 rectangular, a esos 0.08, 1200 FM. Entonces, repasando, este ducto, este ramal que vemos en pantalla, utilizando nuestro ductulador, a una caída de fricción de 0.08, 1200 FM. Adelante, María Fernanda. Profe, ¿podría mostrarme otra vez lo de 14 por 14 para verlo bien en el ductulador? Voy. Profe, sí, cierto. 14 por 14 me servía bien, yo lo leí mal en la escala mía.
Ah, ok, perfecto. Sí, profe, ya ahí muchas En gracias. que ahí concuerda esta, para ubicarme en la pantalla. El 14 por 14 está concordándome prácticamente el 14 con la inferior, con debajito de 15 en la escala superior, que entonces sería nuestro ducto rectangular de 14 por 14. Ahora, si tuviéramos una restricción de altura, y María Fernanda, tal vez te hago la pregunta. Gracias, Tyron. ¿Tenés ahí, María Fernanda, el ductulador a mano? Sí, profe, aquí lo tengo. Si tuviéramos una restricción de altura de 10 pulgadas, que únicamente tenemos 10 pulgadas libres de entrecielo para pasar este ductito que estamos viendo en pantalla, ¿cuánto sería la dimensión de ducto? Entonces sabemos que 10 es una dimensión que no vamos a poder variar. ¿Cuál sería la otra dimensión? Sabiendo que no estamos moviendo el ductulador. Tal cual está el ductulador, las opciones a la derecha y a la izquierda de 14 por 14 son opciones de dimensiones. Si hay 10 pulgadas de restricción, ¿qué ducto podríamos seleccionar? ¿10 por cuánto? 10 por 21, por ahí, profe, quizás. 10 por 20. Pensemos que hay algo Por igual 20. de holgura ahí con el chupcito, pero aproximadamente un ducto de 10 por 20 podríamos trabajar en esa selección, pensando que aquí tal vez el espacio de entrecielo es muy angosto y tenemos una restricción de 10 pulgadas. Hablábamos la semana pasada de qué pasaría, por ejemplo, si ese espacio, vamos a ver, no movamos el ductulador y cada uno de los que está siguiendo el ejercicio, por favor, observemos qué pasaría si la restricción en este espacio que tenemos no está siendo más allá de 4 pulgadas. La dimensión del ducto, ¿a cuánto tendería, María Fernanda? Otra vez, profe, perdón, si la restricción fuera que no sea mayor a 4 pulgadas. En vez de 10 pulgadas de espacio de entrecielo, lo que hay son 4 pulgadas. ¿Qué Ajá. dimensión sería el Entonces ducto? ser 80, la otra dimensión. Como 4 por 80, correcto. Hablábamos la semana pasada que en aire acondicionado vamos a buscar no sobrepasar una relación de dimensiones de ducto de 3:1 y en ventilación ¿de cuánto? De 4:1. Entonces, en este caso, esa dimensión de ducto de 4 por 80, visualicemos de nuevo, enfrente de cada uno, un ducto de 4 pulgadas de ancho por 80 pulgadas de desarrollo horizontal. Esa pieza de ducto, primero, el espacio que ocuparía puede que ni siquiera sea compatible con la ruta que tenemos acá, si pensamos en esos 80 pulgadas de ancho. Y el sobrepasar nuestra relación de dimensionamiento de ducto de 3:1 o 4:1 en ventilación, entiéndase por ventilación, inyección y extracción, lo que va a ocasionarnos son fenómenos de turbulencia. Entonces, la turbulencia va a traer pérdidas de energía junto con ruido y otra serie de afectaciones. Entonces, buscamos siempre llegar a un límite en aire acondicionado de un dimensionamiento de 3:1. ¿Qué pasaría si el espacio disponible es tan poco que estas 3 toneladas no podemos manejarlas en ese espacio? Simplemente el ducto no cabe. ¿Qué decisión? Y vamos a hacer una pregunta de nuevo a Tyron. ¿Qué decisión podrías tomar si el espacio que tenés disponible no se adecua a ese ducto, Tyron? Y simplemente por dimensionamiento no se puede hacer caber. ¿Qué podrías, desde tu posición como ingeniero, qué podrías tomar de decisión para manejar estas 3 toneladas de este recinto? Separar en más de un ducto ese caudal. Ese caudal partirlo en unos ductos más pequeños, 2 ductos, por ejemplo, que puedan venir de la máquina, pero manejar en ese espacio reducido, manejar unos caudales reducidos también y descargar a través de 2 difusores, ¿correcto? Podría ser una opción. Sí, señor. Ok, entonces, tal como comenta Tyron, empezamos a analizar que sí, o sea, tenemos nuestra selección de máquinas, estamos planeando hacer una red de distribución de ductos, pero hay una serie de obstáculos que pueden empezar a presentarse. Tenemos que conocer también que si esto es un pasillo, probablemente haya una luminaria y haya elementos del sistema de protección contra incendios. Entonces, todas estas consideraciones tenemos que tenerlas presentes a la hora de generar nuestros planos de conciliación con otras disciplinas. Entonces, hay un momento en el desarrollo de un proyecto de diseño de un sistema de climatización, por ejemplo, en donde vamos a necesitar, pues, interactuar con los colegas profesionales en ingeniería eléctrica, los colegas profesionales en arquitectura, en ingeniería civil, para poder
los compañeros también que se especializan en todo lo que es protección contra incendios, los colegas mecánicos, para poder indicar, ok, traslapemos nuestros planos. Aquí necesito un difusor, aquí era un ducto. Bueno, las luminarias no pueden ir en otro lugar que no sea centro de pasillo. Bueno, sabremos que habrá espacio por un lado y por el otro de la luminaria para llevar un ducto. Tal vez por regulación habrá sistemas de elementos del sistema de protección contra incendio que tampoco pueden reubicarse, necesitarán estar a determinada separación de las paredes o determinada posición en un pasillo. Y entonces, conociendo todos estos detalles que van a ser propios del diseño que estamos incorporando, podemos empezar a desarrollar las rutas apropiadas para nuestro sistema de ductos y los puntos más óptimos donde colocar nuestros equipos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario con lo que acabamos de mencionar anteriormente y con ese dimensionamiento de ductos? Ok, hoy vamos a hablar, y de nuevo, si durante la visualización de la grabación algún compañero o compañera tiene una consulta, que por favor la expresen. Hoy vamos a hablar sobre esta selección de equipo y su interacción con el sistema de ductos. Sabemos que hay elementos adicionales en la descarga, que son los difusores de suministro, y en esta imagen simplificada no se refleja, pero habrá un ducto de retorno, que hablábamos anteriormente, nos comentaba María Fernanda, que sí, según lo que dice este texto técnico, tendrá que tener ciertas características, perdón, el anterior, de no sobrepasar cierto valor de caída de presión. Entonces tendremos que tomar esas consideraciones a la hora de diseñar también la ruta de retorno que tendrá este aire hacia la máquina de vuelta. Vemos aquí la representación también muy importante de la línea de drenaje de esta unidad con una pendiente hacia el punto de descarga, generalmente a las descargas pluviales. Siempre buscamos, y eso en planos civiles generalmente se indica como BP, el bajante pluvial. Vamos a buscar llevar nuestra ruta de drenaje de condensado hacia los bajantes pluviales. Vamos a procurar nunca llevar esa descarga de condensado a una ventilación de aguas negras o de aguas grises por posibilidades de contaminación que podamos tener con nuestro sistema de entrega de aire, de ventilación. Entonces, pensemos que ya diseñamos un ducto acá de determinadas dimensiones que acabamos de discutir, una serie de ductos también dosificando a estos espacios, y entonces internamente empezamos a plantearnos que tenemos una solución bastante sólida, bastante consistente. Vamos a dejar para la próxima semana esa selección de elementos de descarga, pero pensamos, bueno, tengo mi evaporador situado correctamente, necesito todo ese calor llevarlo al exterior del edificio, entonces necesito tomar una decisión también con dónde voy a colocar ese condensador, qué espacio tengo disponible. Voy a colocarlo en el patio del edificio, en la azotea, en un alero disponible contiguo al espacio de oficinas que estamos acondicionando. Entonces, en relación con esa decisión que tomamos del espacio de casa de máquinas, del espacio mecánico, hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en relación con la longitud de tubería total que vamos a tener. Para este caso en particular, el fabricante, y esto de nuevo no es un documento genérico, es una guía para este fabricante, pero los diferentes fabricantes tendrán también su documentación técnica. En este caso, el fabricante Carrier de este equipo que vimos anteriormente suministra este documento, que es una guía de observaciones cuando tenemos líneas de refrigerante de gran longitud. Entonces, pronto vamos a ver a qué se le llama esa línea de gran longitud. Hay una separación que, de acuerdo a las pruebas que realizan los fabricantes, está definida para una operación correcta a la máxima capacidad del equipo, y hay un máximo de separación que pueden tener una unidad de la otra. Al sobrepasar esa longitud, pues va a haber una caída en el sistema que tendrá que compensarse con un incremento en el diámetro, una mayor cantidad de refrigerante fluyendo por las líneas y potencialmente caídas en el rendimiento operativo del sistema. Entonces, lo anterior lo vamos a ver en este documento, que está también disponible en mediación virtual. Ok, entonces, hay consideraciones. Vamos a ver. Más allá de estas longitudes, dice este fabricante, entonces una aplicación de aire acondicionado con refrigerante Purón, es R410A, aquí describimos como una línea o una distribución de tubería de gran longitud. Más allá de estas longitudes, se requieren accesorios, que fue lo que vimos en la ficha anterior, al final de esta ficha. Entonces, hay algunos accesorios que vamos a requerir.
La línea de líquido de un cuarto, cuando las unidades condensadoras, esto es en particular cuando tenemos las unidades condensadoras, las evaporadoras a un mismo nivel, no necesitamos accesorios en las longitudes permitidas. Cuando la unidad externa, que es el condensador, está ubicado a un nivel superior, perdón, a un nivel inferior al evaporador, para este caso no requerimos accesorios adicionales. Y cuando tenemos la unidad exterior ubicada sobre la unidad interna del evaporador, a partir de estas longitudes necesitamos colocar accesorios, pues entramos en una condición de líneas largas. De forma similar, aquí vemos conforme incrementamos los diámetros de esta línea de líquido. Entonces, ¿qué problemas vamos a o podemos empezar a tener? Hay consideraciones especiales en relación con carga adicional de refrigerante. Si sobrepasamos la longitud que dice el fabricante como máxima, hay fluido de agregar aire, un control de el desplazamiento de ese refrigerante a través de los problemas que tiene el lubricante a estar viajando a través del sistema, donde tiene que ejercer sus posibles pérdidas de ajuste. Entonces vamos a ver acá. Sí, adelante, la unidad de 60.000. Sí, adelante. Profe, en un caso creo que usted por ahora estaba como en un segundo piso y los condensó. Y si tenemos falta de retorno suelve, digamos todo. Tal vez, y de nuevo, hay varias decisiones. La decisión que estás comentando de aumentar velocidad, pero veamos directamente lo que nos citó. Vamos a responder la pregunta de Tyron. Vamos a en la pérdida de capacidad. Un caso particular, como el que comenta el compañero, habrá una cantidad de las 6 trampas cuando nivel superior, pero ahora. Ok, hay algunas aplicaciones dentro del rango blanco adicionales. Hay accesorios adicionales como trampas a lo largo de la distribución vertical de tubería que vamos a requerir para poder manejar y cómo relacionamos esa distribución con pérdida de preguntas. Veamos estas observaciones. En este espacio pueden tener restricciones de altura, la longitud externa bajo de la unadora. Y una particular, y que es cuando analizamos el caso más crítico, es cuando está el corador. Pregunta básica de compresoras. ¿Los compresores son buenos para líquidos o gases? Tyron. Gas. Correcto. Si tenemos líquidos en operación, potencial. Se quiebra. Correcto. Los líquidos no compresibles, el compresor está diseñado para comprimir gases. Entonces, vamos a siempre evitar el líquido refrigerante, no tener que procurar que entre gas refrigerante que pueda ser comprimido. Entonces, en esos casos empezamos a aplicar trampas de una forma en configuración de tubería para físicamente controlar la posibilidad de que el líquido refrigerante pueda redirigirse hacia de capacidad, saberlo por acá. Entonces, unidades de enfriamiento de nuestra unidad de gas, de líquido, en esta tabla la pérdida del 100% de la capacidad de ese equipo en relación con longitud. Entonces, en esta condición, si ponemos a operar nuestro equipo de purón que venimos, entonces obtenemos una separación en metros de 15 metros, un 0% de refrigeración. Si planteamos, bueno, necesito separar para colocar ese equipo en la separación de 15 metros, no está disponible, es una finca filial de otro propietario, tengo que llevar eso a mi evaporador de 70 metros. Entonces empezamos a analizar. Cuando estoy trabajando a 70 metros, para esta unidad, básico, 60.000 BTUs, con una separación de 70 metros de longitud equivalente. Si estaba trabajando también. Ok, estamos hablando. Separé el condensador, lo llevé a una azotea, 70 metros entre evaporador y condensador. Estoy perdiendo un 5% de 60.000 BTUs. ¿Cuántos BTUs estoy perdiendo? Solo por esa ubicación que le di al condensador. Es un 5%. El 5% de 60.000. Correcto. 6.000 sería el 10%. 3.000 BTU. Ok. Perdería.
podríamos pensar que si es una oficina particular, podría estar perdiendo una cantidad considerable desde mi arranque de equipo de capacidad de enfriamiento, correcto, que puede no ser justificable. Podría ser que sí, para el diseño de carga que se hace como para un estado, ¿cómo se dice? Un estado crítico. Cuando llegue a ese estado crítico no le va a ser suficiente. Ok, gracias Tyron. Kendall, adelante. Tengo otra pregunta. Profe, esa distancia, bueno, esa longitud equivalente, entonces es, por ejemplo, toda la tubería de vapor, desde el evaporador, pasa por el compresor y toda la línea de líquidos hasta llegar al condensador, ¿es así? Realmente esto es mi longitud de tubería, mi longitud equivalente, pero no contemplando, digamos, internamente el equipo. Es solo el recorrido de separación entre evaporador y condensador, junto con ¿Es una distancia accesorios. lineal? No, esto es la longitud equivalente similar a cuando analizamos una red de tuberías. Aquí veíamos que hay unas características de codos, o sea, hay caídas características de figuras típicas, digamos, de codos de radio largo, radio corto. Hay unas caídas características de estos accesorios, que es parte también por lo que no podemos arbitrariamente tomar rutas aleatorias de la tubería, porque todo eso agrega caída al sistema. Entonces, además de la tubería recta, todos los accesorios nos van a dar la longitud total equivalente del sistema. En metros, esa distancia de longitud equivalente es la que vamos a contemplar acá. Y en este caso, como estábamos discutiendo, por haber tomado una decisión que internamente el evaporador estaba seleccionado correctamente para manejar la carga, pero al estar separando nosotros a esta longitud del condensador del evaporador, vamos a estar comprometiendo la capacidad total de enfriamiento que tenía nuestro sistema. Desde nuevo, por decirlo así, o sea, el sistema está completamente nuevo, pero por una omisión en el diseño o una omisión de observar estos detalles en la selección de esa unidad, desde su inicio de operación va a tener un 5% de capacidad comprometida. Entonces, si nosotros nos ponemos en la posición del usuario de ese sistema, pues está recibiendo un sistema que desde nuevo no es capaz de manejar toda la carga térmica de diseño. Entonces, en un caso como estos, si vemos, esto era considerando 7 octavos en nuestra línea de vapor. En este caso, damos una línea de 1 y 1 octavo, aumentamos el diámetro de esa línea. Cambiamos. No, sí, es grande. Ese 1% podría ser aceptable, porque si tenemos que aumentar mucho más el diámetro y nos sale, qué sé yo, el doble de caro, pues sí, también hay que ponerlo sobre la balanza. Efectivamente. Podrías también considerar que ese punto, digamos, buscando soluciones ante este caso, los equipos los tiene el cliente porque los había comprado para otro proyecto y sabemos que tenemos que adecuar el proyecto a lo existente. Pensemos en otro panorama. Podrías pensar en analizar algún otro punto donde colocar ese equipo para caer en esta posición en donde tenés tu menor rango de una caída de un 0% de capacidad. Eso podría ser otra opción, ¿correcto? Correcto. Pero necesitarías empezar a analizar cuáles espacios hay disponibles alrededor del edificio que nos permitan llevar a cabo materializar esa decisión, ¿cierto? Entonces necesitamos saber qué hay en el entorno. Y de aquí la pregunta que les he hecho o la necesidad de los proyectos de saber, bueno, sí, ¿dónde va a ir mi casa de máquinas? ¿Qué espacios tengo disponibles? ¿Qué hay alrededor del recinto, del edificio que estamos acondicionando? ¿Hay parqueos? ¿Hay otras viviendas? ¿Hay fábricas? ¿Hay algún punto donde podamos estudiar? Bueno, tengo estas condiciones, necesito colocar equipos externos que van a descargar calor, que tienen limitaciones a nivel de separación. ¿Qué posibilidades tengo? Entonces, conociendo el entorno de nuestro edificio, podemos tomar este tipo de decisiones. ¿Ok? De ahí es donde surgen las famosas peleas con los arquitectos, porque nunca quieren modificar. Siempre piensan que una casa de máquinas de 2 metros por 2 metros es suficiente para todo. Y en un lugar escondido donde nos dicen lo único que hay es un ducto mecánico, y este concepto de ducto mecánico, si alguno no lo conoce, es por lo general en edificios, vamos a volver a esta imagen, en edificios de múltiples niveles, por lo general hay un espacio destinado
en toda la columna vertical del edificio, a través del cual van a viajar tuberías y elementos mecánicos, por lo general tuberías de distribución de agua, tuberías para refrigerante, algunos ductos de ventilación. Entonces, muchas veces están en una esquina del edificio o en el punto central y también, como comenta Kendall, es lo que hay disponible y tenemos que adaptarnos a estas restricciones para poder dar la solución de climatización del espacio. Sí, efectivamente, podríamos encontrar también que, bueno, esto se está haciendo muy complicado con este equipo que estamos tratando de seleccionar, como indicó Kendall. Entonces, bueno, si tenemos ya muchas restricciones, el costo de incrementar diámetros está volviéndose muy elevado. Podemos pensar en buscar alguna otra alternativa de equipo. Entonces, aquí es donde entramos, por ejemplo, en considerar sistemas de VRF que desde su diseño son muy eficientes en el manejo de recuperación de refrigerante y del aceite y nos permiten desde el diseño original contemplar separaciones mucho mayores, por lo general de hasta 90 metros, desde el condensador al primer evaporador. Entonces, por lo general, los equipos o la tecnología de VRB, VRF es muy difundida para usos en edificios verticales de múltiples niveles, principalmente por esta razón. Nos permite una alta separación entre condensador y evaporador, a la vez que podemos incorporar una gran multitud de equipos evaporadores a una misma columna vertebral de tubería que se va ramificando. Kendall, ¿tenés otra pregunta o quedó la mano levantada la pregunta? No, fue que quedó ahí. Ok, listo. Ok, continuamos por acá. Ok, entonces, hablábamos de tener unidad evaporadora y condensadora a un mismo nivel. Por lo general no vamos a tener complicaciones a nivel de manejo de refrigerante y de aceite, pero tomando el comentario que hacía Tyron, podemos tener esta configuración. Vamos a comentar un poco acá. Y habrán decisiones a nivel de ingeniería que tomar en estos casos. Tenemos una unidad evaporadora colocada a un nivel más alto que nuestra unidad condensadora. Hay un serpentín que está llenándose. Cuando se abre la válvula de expansión, sigamos tal vez aquí el ciclo. Vamos a hacerle una pregunta a Byron. Byron, ¿puedes activar el audio un momento? Ajá. Ok, recordemos aquí nuestro ciclo de refrigeración y veamos qué problema podemos tener aquí que tenemos que considerar a la hora de diseñar nuestra ubicación de equipo y las tuberías. En el caso que hablábamos, no nos queda otra opción compatible con los equipos que tenemos más que colocarlo en un parqueo cercano, porque por longitud de tubería perdíamos un montón de capacidad en el caso anterior. Ok, aquí tenemos una longitud apropiada que nos permite utilizar los equipos sin perder capacidad, pero vamos a prestar atención a este detalle. Aquí puedes traducirnos esta nota que sale junto con esta flecha, Byron. La trampa nos refiere a esta trampa de fluido, una trampa invertida. ¿Qué nos mencionan acá? Que la trampa de exceder la altura de del serpentín interior. Correcto. Ok. Cuando el líquido refrigerante llega a la válvula de expansión, ¿qué sucede antes de entrar al serpentín o cuando entra al serpentín? ¿Cómo? El líquido refrigerante viene del compresor a alta presión y alta temperatura. Pasa por la válvula de expansión, el TXV. ¿Qué sucede a partir de que pasa ese líquido refrigerante por la válvula? Y pasa a estado de mezcla. Se expande abruptamente y reduce su presión y temperatura y llena el serpentín, ¿correcto? Ok, entonces tenemos el refrigerante en un estado mayoritariamente gaseoso que va a estar en contacto con aire a alta temperatura y va a evaporar ese refrigerante, ¿correcto? Ajá. Eso va a estar sucediendo en una forma cíclica, ingresando el refrigerante, estando en contacto con aire movido por el ventilador, evaporándose y viajando hasta nuestro compresor en el condensador, porque el compresor está succionando gas que viene del serpentín evaporado, ¿correcto?
Y en su operación normal, toma gas, lo comprime y continúa el ciclo. Ok, esto es un aula universitaria de ingeniería. Entonces, terminaron las lecciones el día de hoy, no hay clases el sábado, el sistema a las 7 de la noche se detuvo, pero hay algo de refrigerante que quedó aquí dentro del serpentín, ¿cierto? O sea, la válvula se detiene, la carga empieza a reducir, es noche, fin de semana, pero algo de refrigerante gaseoso quedó acá. Al reducir la temperatura, ¿qué sucede con ese refrigerante? Y digamos que se estabiliza con Va el a entorno. tender a estabilizarse con el entorno, reduciendo su temperatura y condensándose también, ¿cierto? Al reducir la temperatura. Ese gas que ahora se volvió líquido refrigerante, si esta tubería fuera un codo conectado acá, ¿qué pasaría por física sencilla con ese refrigerante? ¿Cómo? Es que aquí en el serpentín había refrigerante. Bajó la temperatura porque es noche y ese refrigerante que estaba en estado gaseoso redujo su temperatura y se condensó, se volvió líquido refrigerante. ¿Ok? Y acá el serpentín estaba conectado con un codo viajando hacia el condensador. Si ese refrigerante dentro del serpentín redujo su temperatura, se volvió líquido, ¿qué tenderá a hacer ese refrigerante en esta ruta? se va a ir para abajo, se va a caer. Por física sencilla, por gravedad, va a tener una tendencia a dirigirse hacia esta parte inferior, ¿cierto? Ajá. Entonces, potencialmente, adelante, sí. Y me imagino que genera como alguna presión negativa en el serpentín. Más allá de eso, esa pequeña cantidad de líquido que va a viajar por acá por sencilla gravedad, físicamente esa es la ruta que va a seguir, va a haber algo de líquido justo acá, en donde en operación normal lo que hay es gas que viene del evaporador. Algo de líquido que queda acá durante el fin de semana. El lunes entramos todos a lecciones, hay alta carga térmica, el sistema empieza operación, el compresor arranca y ¿qué es lo primero que se va a encontrar? Líquido, y eso es malo para el compresor. ¡Pum! Quiebra el compresor y nuestro sistema dejó de operar. Se perdió, se dañó completamente el compresor y hay que intervenir el sistema. Y hay un daño completo en el sistema. Físicamente, ¿qué estás viendo acá? Que nos permite evitar esa condición. Cuando no nos quedó más, ya hablamos anteriormente que, bueno, tuvimos que colocar el condensador aquí en el parqueo porque era la longitud que nos permitía cumplir el no compromiso de capacidad, no perder capacidad. Nuestra única opción era colocarlo en el parqueo. ¿Qué ves acá? Que se realiza como una instalación física, un arreglo de tubería que nos permite, ¿y por qué nos permite prevenir que esa situación suceda? Es como ponerle un sifón al serpentín para que sea como, digamos, que el líquido no pueda bajar. Efectivamente, en el peor de los casos, ¿y por qué nos indica que esa trampa debe exceder la altura del serpentín? En el peor de los casos, que todo esto se volviera líquido. En el caso más crítico, recordemos que siempre hay que pensar que puede pasar algo malo y tenemos que prevenir qué sucedería si eso malo pasa. En el peor de los casos, que todo esto se llene de líquido y trate de regresar al compresor cuando tenemos esta configuración, porque no nos quedó otra opción más que manejar esta configuración de posición de equipos, colocamos una trampa invertida, de manera que si todo esto se llena de líquido, ese líquido físicamente nunca va a subir esta columna más allá del serpentín y tratar de viajar al compresor. Cuando el lunes, adelante, Kendall. No, profe, es que no me queda claro eso, porque digamos, por ejemplo, si digamos que el serpentín no se llenara todo, pero llegara a la mitad. Ajá. El lunes llegamos a las 7 de la mañana todos y el compresor por un lado va a aumentar la presión y por el otro va a succionar, va a ser como un efecto pajilla y no jalaría igual el refrigerante condensado. Está muy buena tu pregunta y la operación de los sistemas de aire acondicionado te voy a indicar cómo es su operación típica, tanto a Kendall como a los compañeros y compañeras. Cuando encendemos nuestro termostato, el lunes, y pensamos que está programado para iniciar el lunes, hay gran carga térmica, pero está para iniciar a las 8 de la mañana a acondicionar a 24 grados. El sistema siempre empieza a poner a operar el ventilador.
y tiene un delay, un retraso en la operación del compresor, de manera que siempre empieza a operar el ventilador. Al iniciar a operar el ventilador, ¿qué va a pasar con el refrigerante al estar en contacto con aire del recinto caliente, Kendall? Se evapora, claramente, sí. Efectivamente, entonces, siempre va a entrar en operación el ventilador de nuestra combinación fan coil antes de entrar el compresor. Empieza a evaporar todo lo que pudo haber quedado, porque empieza a hacerlo tener contacto con aire caliente de nuestra carga térmica. Al evaporarse, va a estar en estado gaseoso y cuando empiece a arrancar nuestro compresor, lo que va a tener es gas refrigerante ingresando. Ok, excelente. Ok, pues entonces esto es, de nuevo, todo este caso que hemos discutido son decisiones que se tienen que tomar durante el proceso de diseño de nuestro sistema de acondicionamiento. Entonces, de lo que hemos discutido al día de hoy, lo que quiero que empiecen a aplicar en los proyectos de cada uno de los grupos es, sí, hay que empezar a diseñar los ductos. Junto a cada una de estas unidades, tendremos que considerar el aire fresco también. Y vamos a ver un último detalle acá, que por lo general en estas unidades que utilizan ductos, vamos a ver dónde está la observación. Porque tenemos que tomar las consideraciones del acople del ducto de aire fresco. Entonces, esperen nada más para corroborar si en esta deberíamos de tener el ducto de acople, y si no, para darle las indicaciones del punto donde tenemos que hacer el acople de nuestra conexión de aire fresco desde el exterior, considerando lo que dice ASHRAE 62.1 sobre esa cantidad de aire fresco que tenemos que hacer ingresar al sistema cuando tenemos ocupantes en el mismo. Vamos a ver un segundito por acá. Creo que en esta ficha técnica no lo tenemos. Cuando la unidad directamente no observamos un acople a la ruta de aire fresco, por lo general en el ducto de retorno vamos a colocar un plenum, una cámara de mezcla hacia la cual va a confluir la ductería de retorno, pero como tenemos presión negativa del ventilador del fan coil, vamos a hacer el acople de nuestro ducto de aire fresco que viene del exterior. Entonces recordemos que a través de la formulita sencilla de ASHRAE 62.1 vamos a calcular la cantidad de aire fresco que requieren estos recintos y la vamos a hacer ingresar a la máquina haciéndola pasar en una condición de mezcla a través del serpentín, para que antes de que sea dosificada a través del suministro, ese aire fresco exterior que trae alta temperatura y alta humedad pueda reducir su contenido de temperatura y humedad y ser distribuido de forma apropiada. Pero entonces tenemos que considerar también una red de distribución de ductería que viene del exterior con el aire fresco, se acopla a un ventilador y tenemos que dimensionar ese caudal también con nuestro ductulador. Entonces, empiecen a trabajar, por favor, con la semana pasada lo discutimos, si alguno pues ya empezó a hacer un diseño preliminar de la ruta de ductería para los proyectos, empiecen por favor a seleccionar equipo, empiecen a tomar las decisiones que hemos hablado el día de hoy. Si necesito partir la carga, tengo espacios limitados, empiecen a buscar las fichas técnicas, empezando con la que les suministré en mediación virtual. Si observan que necesitan mayor información, pues esas fichas técnicas no satisfacen las necesidades del proyecto, que me lo indiquen por favor para suministrarles más información. Pero empiecen por favor a trabajar con la selección de equipo, rutas de distribución de ducto y definir también la ruta para el aire fresco. Me parece que hay otra pregunta. Ah, no, se está uniendo una compañera. Entonces, vamos a ver, con lo que hemos hablado hasta el día de hoy, me gustaría concluir la lección, pero si tienen alguna duda, consulta o comentario y quieren que de lo que hemos hablado hasta el momento repasemos alguno de los conceptos, les agradezco que me lo indiquen, por favor. Ok, caso contrario, por el día de hoy terminaríamos la lección. Por favor, los que van a observar la grabación,
que si tienen alguna duda o consulta respecto al uso del ductulador, de nuevo que se dirijan con todo gusto. Y durante la semana, si desean que hagamos alguna revisión del avance del proyecto, que por favor me envíen una convocatoria y realizamos una reunioncita por Zoom durante la semana. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, sería lo que tenía de temas para el día de hoy. Entonces, concluiríamos la grabación en este momento.